¿Qué tal? Muy buenos días en esta nueva edición de Close Up. Le doy muchas gracias a Daniela Barragán y a Perla Velázquez por haberme pasado la batuta y estar con ustedes esta mañana de miércoles, en la cual hablaremos sobre un cacique camaleónico, Manuel Velasco Coello, nieto de un exgobernador chapaneco conocido por devastar la selva chapaneca, Manuel Velázquez Suárez, también nieto de otro personaje muy cercano, muy vinculado, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, fueron amigos, pero sobre todo este joven político que con sus conexiones a partir de su abuelo paterno supo entrar en la política como aliado de Pablo Salazar Mendicuchía, con Juan Sabines Guerrero, cómo de ahí salta la gubernatura, en donde pues, evidentemente la deja con todos estos señalamientos de opacidad, pero también tenemos a este Manuel Velasco, que ha sido de las revistas de corazón o revistas de chisme, como usted le quiera llamar, con su relación con Anaí, esta cantante de RBD y actriz de Televisa, con la que quiso, o esta pareja que quiso replicar este experimento que funcionó, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, de llegar a la presidencia. Ellos mismos lo replicaron en su momento, pero sobre todo Manuel Velasco Coello, actual senador del Partido Verde, aliado de Morena, que estuvo básicamente muy metido, fue de su autoría este adendo a la reforma contra el nepotismo, contra todo lo que había previsto la presidenta, llevarla hasta 2030. Quédense, hoy hablaremos de Manuel Velasco Coello. Hay dos maneras de acercarse, de querer ver a Manuel Velasco Coello. La primera, pues, es la que él ha construido a través de estas revistas de chismes, de las portadas en las revistas Hola, Quién, TV Notas y demás. Un camino que lo lleva a querer exaltar sus méritos como el diputado chapaneco más joven en el Congreso de esa entidad, como el gobernador más joven también, o como el senador de menor edad en la historia del país. En esta misma historia está su relación con Anaí Puente Portilla, esta integrante de RBD, ex estrella de Televisa, en la que ambos posan, dan entrevistas y demás, queriendo ver este lado glamuroso de la política. También hay otra manera más realista en la cual nos podemos acercar a Manuel Velasco Coello como nieto del exgobernador Manuel Velasco Suárez, recordado por ser el que depredó la selva lacandona, y sobre todo un lazo con este personaje que lo acercó con el poder caciquil allá en Chiapas, un poder que de alguna manera sigue ostentando bajo la figura del actual gobernador Eduardo Ramírez, que no sobra decirlo, es un morenista que realmente proviene de las juventudes del Partido Verde Ecologista de México y que de facto es un aliado de Manuel Velasco Coello. En esta otra manera de aproximarse a Manuel Velasco tenemos su evidente relación con su abuelo paterno, Fernando Coello Pedrero, amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Precisamente este vínculo es el que lo llevó a acercarse a la 4T, como todos lo vimos en 2018, y a protagonizar uno de los eventos más curiosos que ha existido en la historia moderna del país, cuando un senador, como cuando pasó de gobernador a senador y después a ser gobernador interino para sustituirse a sí mismo. Un hecho totalmente sin precedentes, pero también tenemos en la imagen de este exgobernador chapaneco las imágenes en las que se dejó cargar o la que pidió ser cargado por indígenas chapanecos. En esta misma imagen está cuando abofeteó a uno de sus colaboradores al estallar en ira, y sobre todo los memes y todo lo que desató estas imágenes cuando un 15 de septiembre trató de entregar la bandera a esta escolta militar y resultó trastabillado y demás, lo cual desató memes y demás. Lo cierto es que Velasco tiene todo un proyecto político que
pasa y atraviesa a través de él mismo. De hecho, él personifica todos los vicios de este Partido Verde Ecologista de México, con su oportunismo, su entreguismo, el saber vender cara a su alianza, el siempre estar aliado al poder en turno, como lo vimos en 2018 y recientemente en 2024, cuando buscó contender en la interna de Morena, que de hecho hay que decirlo, estuvo casi al mismo nivel que Ricardo Monreal Ávila, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, y fue uno de los que evidentemente reconoció que los números no estaban de su favor e hizo campaña al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que es aquí cuando llegamos a nuestro primer close-up, un cacique chapaneco de cuna. Ahorita regresamos. Un cacique chapaneco de cuna. Manuel Velasco Coello nació el 7 de abril de 1980 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de los estados con mayor desigualdad y mayor abandono en todo el país. Una realidad que ha sido exacerbada principalmente por los cacicazgos que han perdurado en esta entidad. Velasco creció al cobijo de su abuelo Manuel Velasco Suárez, quien gobernó esa entidad entre 1970 y 1976. Su abuelo se hizo cargo de él particularmente porque José Manuel Velasco Silés, el padre del Güero, como se le conoce, falleció cuando él tenía tan solo 7 años. Del lado de su madre, Leticia Coello Garrido, su abuelo, Fernando Coello Pedrero, es un personaje clave que lo acercaría a la izquierda obradorista, en la cual parasita actualmente. Un momento clave para entender la carrera de Velasco ocurrió en 2001, cuando a sus 21 años su abuelo, el exgobernador Velasco, conocido particularmente por la depredación que hizo en la selva lacandona, lo presentó al gobernador Pablo Salazar Mendiguchilla para que impulsara su carrera política en el Partido Verde Ecologista de México, uno de los partidos que se sumaron a su campaña. Así relata este episodio el periodista Francisco Cruz en su libro Los Juniors del Poder. Como quiera, la carrera del nuevo ecologista, también sobrino del excomisionado para la paz, el exsecretario de Estado y exregente Manuel Camacho Solís, empieza a documentarse en 2001, cuando el abuelo, antes de morir en diciembre de ese año, solicitó una audiencia especial y lo llevó a conocer al astuto Pablo Salazar Mendiguchilla, gobernador de Chiapas. Lo que se trató en ese encuentro sigue rodeado de un halo de misterio, aunque los resultados dicen mucho. Salazar puso en marcha una inexplicable campaña que le dio al Junior Velasco un repentino impulso de altos vuelos. Así es como lo relata Francisco Cruz en este libro. En efecto, a partir de ese momento, Manuel Velasco ocupaba varios cargos en una meteórica carrera política, en la que también fue respaldado por otro gobernador, al igual que Mendiguchilla, investigado por corrupción. Este otro gobernador se trató de Juan Sabines Guerrero, con quien trabajó en distintos momentos y que incluso llegó a manifestar su amistad. Tanto Pablo Salazar Mendiguchilla como Juan Sabines Guerrero, los dos lo antecedieron y ambos se encuentran a la fecha envueltos en señalamientos de corrupción como los que han pesado contra Manuel Velasco el Güero. A partir de esta reunión entre el abuelo de Manuel Velasco Coello y el gobernador Pablo Salazar Mendiguchilla, estamos hablando que Manuel Velasco tuvo todo un avance político. Por ejemplo, pasó de ser líder local del Partido Verde Ecologista a diputado local, un cargo que desempeñó hasta 2003, solamente estuvo 2 años, y marcó el hito como el gobernador chapaneco más joven en ocupar una curul en el Congreso de Chiapas. En 2003 llegó a la Cámara de Diputados Federal mediante el Partido Verde Ecologista de México, quien de ahí lo impulsaría al Senado de la República, también como el senador de menor edad en la historia del país. Un trampolín que le serviría para la gubernatura, para conquistar la gubernatura de Chiapas, una gestión en la que pues difícilmente pasó la auditoría que le hizo la Auditoría Superior de la Federación, que encontró irregularidades en diversos rubros. Incluso el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, también
encontró en su momento desvíos de recursos y eso, por los cuales estuvo bajo investigación Manuel Velasco, que al final pues resultó pues libre de todo cargo. Cuando Velasco estaba por dejar la gubernatura, protagonizó otro episodio inédito en la historia del Congreso y del país. Fue justo cuando su aliado era ya Morena y por lo tanto estaban en la antesala de que Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder. En la mafia verde, Paula Sofía Vázquez Sánchez y Juan Jesús García Onofre relatan este episodio. El 30 de junio de 2018, un día antes de las votaciones, el Instituto Nacional Electoral admitió que el Partido Verde Ecologista de México incluyera en el primer lugar de su lista plurinominal al todavía gobernador de Chiapas, quien terminaría su sexenio en diciembre de 2018 y a quien, dada la operación encubierta con Morena, el Verde le debía más que un sentido de agradecimiento. A última hora, el Güero amarró su hueso para el siguiente sexenio. Sin embargo, pronto tuvo una complicación: cómo iba a ser senador y gobernador al mismo tiempo. La solución fue tan simple como burda y al estilo de la película de Ley de Herodes. El pinche Velasco cambió la constitución chiapaneca. Eso es lo que relatan en este libro. Ese cambio ocurrió de la siguiente manera, para ser muy puntuales. Velasco empleó su mayoría en el Congreso y pasó sin problemas una reforma que le permitió renunciar a la gubernatura, tomar posesión en el Senado para luego pedir licencia y regresar a Chiapas como gobernador sustituto de él mismo bajo la figura de gobernador interino. Ante las críticas que desató esta maniobra, no le quedó más que dejar a su suplente Eduardo Enrique Murat y regresar al Senado hasta diciembre de 2019, una vez que ya había finalizado su gubernatura desde hace tiempo y sobre todo que los ánimos ya estuvieran un poco más tranquilos. Para entender un poco más sobre estas relaciones de nepotismo, del impacto que tenía sus relaciones familiares de Manuel Velasco Cuello, hay dos casos que se publicaron aquí en Sin embargo. Fue en enero de 2015 cuando dimos a conocer una investigación cómo Leticia Cuello, la madre de Manuel Velasco Cuello, realmente era conocida como la vicegobernadora porque tenía control dentro de la toma de decisiones. En ese momento tuvimos acceso a distintas fuentes dentro del gobierno que nos hablaban sobre cómo prácticamente todos los secretarios de las diferentes carteras iban con ella, atendían los asuntos e incluso tenía un manejo del presupuesto. Esa es una primera cuestión. En otra cuestión reciente, no sé si ustedes recordarán, cuando se da a conocer en años pasados un audio en el que conversan por ahí de junio de 2022, un audio en el que conversan Alejandro Moreno Cárdenas y Manuel Velasco Cuello, en el que pareciera que Cuello le está advirtiendo de lo que viene contra él en medio de estas investigaciones de corrupción. Esto nos dio pauta a indagar y entender que entre Manuel Velasco y Alejandro Moreno Cárdenas hay más que una relación de amistad. De hecho, son compadres a través de sus hijos y tienen una historia de amistad desde hace bastante tiempo. Ambos eran, de hecho, gobernadores, el de Chiapas, Alito de Campeche. Ambos dejaron irregularidades y ahí fue cuando Moreno Cárdenas bautizó al hijo del Güero, bautizó a su hijo, Sebastián Moreno Castañón, y eligió como padrino al Güero, precisamente. Ese es un episodio muy clave para entender también quién es Manuel Velasco, que aunque se diga de la 4T, pues sabemos que tienen estas redes de poder y alianzas dentro de su estado natal, Chiapas, pero también de la vieja política, esa vieja política que se busca dejar atrás con este movimiento de la 4T. Hablé con Paula Sofía Vázquez, quien es autora de este libro que se llama La Mafia Verde, una extensa radiografía a todo lo que ha salido del Partido Verde Ecologista de México, sus principales actores, sus principales personajes, líderes y demás. Evidentemente uno de ellos es Manuel Velasco Cuello, y ella me compartió cómo la carrera del Güero se catapultó, sí, a través del nepotismo, pero también a través del amiguismo instituido en el Verde. Me dijo que Velasco ha tenido una relación simbiótica prácticamente con este Partido Verde Ecologista, a la par
que ha crecido en él la influencia política, no solo que tiene en este partido satélite, sino incluso en la manera en la que ha podido sentarse a negociar con la 4T, como lo vimos todos en el Congreso la semana pasada cuando se aprobó esta adendum, esta modificación que él mismo impulsó en el Congreso. Vayamos a escuchar esta parte de la entrevista que hicimos con Paula Sofía. También podemos decir que pasó de una infancia nepotista a una adolescencia amiguista. Creo que cuando el Niño Verde toma el poder, en parte porque pues era muy joven como para tener ya una dinastía a quien dejarle nada, ¿no? O sea, el Niño Verde se vuelve presidente de su partido a los 30 años. eh, eh, es un partido que siempre se preció y una de las cartas con las que trató de ser siempre identificado, reconocido, era que era un partido de jóvenes, que eran los nuevos líderes. Pues era complicado pensar en que hubiera redes como de nepotismo, pensando en los legados a los hijos, a las esposas, a todo eso, ¿no? Eran muy chavitos todos. Lo que sí es cierto, pues es que a falta de familiares estaban los amigos. Y entonces es un partido que ha crecido, básicamente es como un grupo de niños del Cumbres que se hicieron de un partido político y ahí han crecido. La figura del Güero Velasco es muy interesante porque es al mismo tiempo una persona que ha sabido ir incrementando el poder del partido sin tener la presidencia, sin ser el vocero, sin tener como en realidad un rol central en el partido, él siempre ostentando cargos públicos, siempre primero como gobernador, después como diputado, después como senador, pero por el otro lado teniendo de manera informal, podríamos decir, medio compartido con Escobar, el liderazgo del partido. Nos nos ponen en el chat los juniors parasitarios. De hecho, es una manera de poder acercarse a este tipo de perfiles. Y también nos preguntaban o nos señalaban más bien que fue uno de los aliados de Manuel Velasco el que estuvo involucrado en la entrega de dinero a Pío López Obrador. En efecto, era David León quien se desempeñaba como en ese momento como el coordinador de protección civil del gobierno federal, pero que era ampliamente conocido como un operador político de Manuel Velasco, que evidentemente ahí nos dimos cuenta de qué manera es que la que operaba él. Siempre tengamos en mente que en esta campaña que hace a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por ejemplo, él presume haber ganado 4 millones de votos hacia la candidatura, ¿no? Esa es una muestra. Hablando más sobre este perfil de Manuel Velasco Cuello, también Paula Sofía Vázquez nos platicaba sobre esta capacidad que tiene de seguir influyendo en el escenario político de Chiapas, particularmente a partir de la gobernatura de Eduardo Ramírez, quien le decía es un senador morenista, aunque realmente yéndonos hacia atrás, es un personaje que proviene del Partido Verde Ecologista de México, que se cambió de partido hacia Morena, pero que realmente siempre ha sido y es identificado como afín al Güero Velasco. Vayamos a escuchar esta otra parte de la entrevista. El tema evidentemente local pesa. La Chiapas va a ser una elección interesante. El control de Chiapas es cada día más importante en términos de trasiego de droga, que si uno se pone a investigar el Partido Verde puede ver que hay un vínculo interesante entre los estados que gobierna el Partido Verde y los, los lugares donde curiosamente se empiezan a sentar los cárteles. Tenemos el ejemplo de Quintana Roo, tenemos el ejemplo de San Luis, especialmente la ruta Matehuala, tenemos y entonces pues también ahí hay, siempre Chiapas lleva mucho tiempo competido básicamente entre dos grupos, que es pues la continuidad del Partido Verde y podríamos decir el eterno outsider de Soler Robledo y su familia para tratar de entrar por ahí, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema en el que, pues dentro de estas decisiones se juegan un montón de cosas locales, de estar reafirmando a quién empoderas, a quién no empoderas, a quién es a quién apoyas. eh, pues Chiapas es, un poco funciona como mi estado, ¿no? Como Tlaxcala. Son lugares donde los cacicazgos sí siguen funcionando de manera en la que
Para nadie es anormal que en las boletas esté puro hijo de gobernador, puro nieto de gobernador, y entonces pues también es una reforma que afecta particularmente los intereses de los chiapanecos y sus usos y costumbres en la vida política. Nos comentaba Margarita Garrido, personaje nefasto que cuando anduvo con el gobernador Juan Sabines no sabía ni hablar y tenía miedo de hablarle al pueblo. Precisamente con Juan Sabines es con quien presumió esta amistad, como también lo hizo con Pablo Salazar Mendiguchía. Ambos exgobernadores que lo antecedieron, ambos investigados por corrupción, como también lo estuvo en su momento Manuel Velasco Cuello. Pero antes de llegar a ese momento, este segundo close-up, vamos a hablar un poco sobre esta imagen que él siempre ha querido promover o que siempre quiso promover a través de estas revistas como Hola, ¿quién? En las portadas, que en su momento, con su relación con Anaí, se decían la pareja del momento, en el que ahí destapan su relación y demás. Ese es un momento que contrasta con su desempeño en la gestión en Chiapas, uno de los estados de mayor abandono. De hecho, durante su periodo, la pobreza y la pobreza extrema creció, de acuerdo con los datos de Coneval. En ese mismo sentido, sabemos que en su primer año de gobierno, aun cuando enfrentaba todo tipo de críticas, Manuel Velasco habló de que iba a llegar a este gobierno con una reducción de su salario al 50%, siendo que despilfarró en ese primer año en su imagen publicitaria por medio de espectaculares, ya sean para buses, camiones y demás. Aquí el chiste es que no fue solamente en el estado de Chiapas, sino que lo llevó hasta el centro del país y prácticamente a lo largo del territorio nacional, con la idea de promover la imagen de un gobernador que presumía ser austero en una entidad evidentemente con un marcado rezago social. De hecho, en el marco de todo esto es que él a lo largo de su gestión protagonizó todo tipo de episodios. Uno de ellos fue cuando lo cargaron en hombros, indígenas provenientes de las 115 comunidades de Oxucayán o Nococingo, ¿no? O este otro episodio que les comentábamos, en el que pues, prácticamente fue penosa la manera en la que estalla en furia con uno de sus colaboradores y lo cachetea. Eso fue en enero de 2015, cuando estaban ahí en un acto y pues de la nada se ve que empieza a regañar a uno de sus colaboradores y le da una abofetada. Esto nos habla un poco de qué tipo de personaje es el que se ha encumbrado en la política. Él empezó muy, muy joven, a los 21 años como diputado local, luego de que su abuelo paterno lo acercara primero con Pablo Salazar Mendiguchía, de ahí despegara su carrera política, llega a los 21 y prácticamente de ahí ha ido para arriba y sin tener un cargo partidista dentro del Partido Verde Ecologista, es uno de los 3 mayores rostros junto a Arturo Escobar y el Niño Verde, que ciertamente a partir de su enfermedad y aún antes de ella se ha mantenido lejos de los reflectores. Es así que los dejo en este segundo close-up de las portadas a las investigaciones. De las portadas a las investigaciones. La imagen de Manuel Velasco Cuello ha tenido más resonancia por su matrimonio con la actriz y cantante de Televisa Anaí Puente, así como por su vida entre integrantes de la farándula y por sus constantes apariciones en portadas de la prensa de espectáculos y sociales, más que por su trabajo al frente del gobierno chiapaneco, el cual estuvo marcado por diferentes acusaciones de corrupción. A lo largo de su gestión fue objeto de críticas el que realizara una millonaria campaña publicitaria para promover los supuestos logros de su gobierno, de su gestión, en particular durante su primer año, cuando inundó el centro del país con su imagen en espectaculares, para buses, camiones, además de publicidad en la prensa y en la televisión e incluso en los cines. Esto originó protestas no solo de los políticos opositores, sino de ciudadanos que le reclamaron el dispendio, siendo él el mandatario del estado más pobre del país. Las cifras de pobreza contrastan en ese sentido con sus logros presumidos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el Coneval, durante la gestión de Manuel Velasco Cuello aumentó la pobreza. Él recibió la entidad con el 74.7% de pobres y lo dejó con 76.4%. La cantidad de personas
que viven en esa condición pasó durante su gestión de 3.782.000 a 4.174.392.000 personas. Aunado a los millones destinados a su imagen, su continua aparición en las revistas del corazón y el aumento en la pobreza, Velasco tuvo una gestión marcada por irregularidades en el uso de recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación detectó, por ejemplo, inconsistencias en 685 millones de pesos que estaban destinados a la distribución de un programa de ayuda a madres solteras. Estos recursos fueron a parar a empresas factureras que supuestamente habrían ayudado a distribuir este programa. A eso se sumó que el Servicio de Administración Tributaria lo investigó por operaciones simuladas por 500 millones de pesos realizadas durante su gobierno. Aunque sin duda, un episodio que lo vistió de cuerpo entero, lo relató Santiago Nieto Castillo en su libro Sin filias ni fobias. En el texto relata cómo, en su cargo como fiscal electoral, Velasco trató de sobornarlo. Era 2015, la elección en que personalidades de la farándula y del deporte alquilaron sus cuentas de Twitter para difundir mensajes de apoyo al Partido Verde. Algunos mensajes fueron más que explícitos que otros, pero había una constante en el diseño. Era cándido pensar que estos líderes de opinión emergentes estuvieran así de politizados. Se trataba de un modelo armado para incidir en la decisión de los votantes. ¿Qué duda cabe?, escribió al respecto Nieto Castillo. Ese es el contexto en el que se da la reunión que Santiago Nieto tuvo con Manuel Velasco, que él describió como la historia de mi efímero y desagradable encuentro con el mandatario chapaneco, acompañado de adjetivos como arrogante, ruin, ordinario y simplón. El motivo de la reunión fue para establecer un acuerdo de colaboración para las elecciones de Chiapas en 2015 y la cita fue en la Casa de Gobierno de Chiapas, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Ahí Manuel Velasco llegó a la sala de juntas acompañado por Arturo Escobar, quien era a su vez investigado por la FEPADE por el reparto de tarjetas durante el periodo de campaña, en la misma en la que utilizaron a perfiles famosos para la difusión de tweets a favor del verde. Y relata Santiago Nieto Castillo. Velasco, ordinario, me recibió con una pregunta inverosímil, seca, gélida. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Se refería a la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, quien duró poco más de un año en el cargo. Mi respuesta fue automática, sin titubeos, amable pero firme. Sí, gobernador. Al ver que no logró intimidarme, el mandatario arremetió. ¿Y sabes qué es mi tía? Mi respuesta fue idéntica. Cierta tensión se apoderó del momento, pero permanecí inamovible, cuenta Santiago Nieto. Y prosigue. A pesar de que había más gente presenciando el encuentro, Velasco, incapaz de ser diplomático, volvió a la carga dirigiéndose solo a mí. ¿Qué quieres? Soltó altanero, metálico, pero el comentario bravucón no hizo mella en mi ánimo. No habían pasado más de 5 minutos de mi explicación cuando Velasco me interrumpió de forma abrupta. Su pregunta fue contundente, majadera, indigna de un cargo como el suyo. Está bien, ¿cuánta lana quieres? El cuestionamiento fue grotesco, absurdo, fuera de lugar. Le respondí que lo que solicitaba era poder trabajar con sus secretarios. Velasco endureció el rostro, se le enrojecieron las mejillas y puso su mejor cara. Pues bien, ahí tiene este aspecto. Hay que recordar, es importante cuestionarse y preguntarse cómo se ha mantenido dentro de la escena política como un personaje relevante, al menos para su partido, Manuel Velasco. Deja la gubernatura en este intento que ya les narrábamos, esta situación de cómo él mismo se sustituye y luego regresa al Senado y en este proceso vuelve a repetir como senador. Estamos hablando de un personaje que ha estado 3 veces en el Senado, una vez en la Cámara de Diputados y ya fue gobernador, y no le vemos para nada, ahora que ya se aprobó la no reelección, que él se vio beneficiado de ella en este pasado proceso electoral, seguramente lo veremos en la Cámara de Diputados y se ha vuelto realmente un personaje que se ha enquistado. Ahora bien, en fechas recientes, toda la polémica se centró cuando él fue el impulsor de este añadido
a la reforma contra el nepotismo que estableció su implementación en el 2030 y no en 2027, como la presidenta quería. Velasco incluso ni subió a tribuna, eso lo comentamos en Café y Noticias en su momento. Él no fue el que subió a defender su añadido a la reforma. Quien sí lo hizo fue el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. De hecho, en entrevista con, sin embargo, también está Paula Sofía Vázquez, nos comentó cómo Manuel Velasco ha podido podría capitalizar a partir de esta añadido a la reforma de llevar la reelección hasta 2030 y sobre todo con la intención de muchos de háblese de en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo con su esposa, la senadora Ruth, con su esposa Ruth Hernández, y también tenemos en Zacatecas Saúl Monreal, y también tenemos en Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Ellos ya de entrada estaban con ese candado, no tanto en San Luis Potosí, sí en Zacatecas y en Guerrero. Lo que esta Paula Sofía Vázquez plantea es que el verde, al llevarlo hasta 2030 y dejar vigente esa manera de reelegirse en 2027, lo que pudiera hacer es recibir a todos estos perfiles incómodos que no encuentren ese acomodo, sobre todo teniendo la popularidad. Claro, esto solamente es un planteamiento, no es que vaya a suceder así, pero sin duda es un planteamiento interesante. Vayamos a escuchar lo que nos comentaba. Viendo la forma en la que el Partido Verde y Manuel Velasco en específico han manejado sus redes, yo te podría decir que hay un análisis que va más allá de decir, no porque yo quería que Anaí fuera gobernadora, que es así, o no porque aquí había mucho compromiso, que en realidad no lo hay. O sea, en el partido uno no puede ver, a diferencia de otros partidos, no están los Murat. No, o sea, no hay una sucesión, no están los Yunes, no está pues está el Niño Verde que no tiene dinastía, está él, está Escobar, pero no están sus hijos, no están nadie tiene edad para todavía estar impulsando ahí abuelitos, papás, etcétera. Lo que hay es lo que ha habido siempre, una amplísima visión para ver en el verde un nicho de negocio. Y lo que está viendo, yo creo, el güero en este caso es dos cosas. La posibilidad de permitir que las personas a las que se les prohíben Morena contender puedan contender por el verde y que finalmente en papel no sean gubernaturas de Morena, sino del verde. Y que entonces, lo que decía hoy Félix Salgado, ¿no? Yo voy en primer lugar en las encuestas. Bueno, ya pasó ¿qué fue? ¿Coahuila o que fueron solos? Que con mucha tranquilidad puedan decir, véngase, si Morena no los deja, vénganse aquí y ahí pues haces un buen juego en dos partes. Uno, te llevas a un candidato con altas probabilidades de ganar y de quedarte tú con la presidencia, con esa gubernatura y así quedarte con tus botines, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que, pues, el verde es muy bueno para hacer de sus gubernaturas botines y que además no pasa absolutamente nada, ¿no? El primero que lo sabe es Velasco. Dos asuntos súper importantes en la auditoría de dinero perdido, una mini estafa maestra, otro asunto también de triangulación de empresas, etcétera, que se le fueron perdonados. Que pues, los vieron en la auditoría y a los 15 días salieron a decir, se subsanaron todas las observaciones, perdón, este dinero nunca se perdió. ¿Cómo subsanaron las observaciones? No lo sabemos. Entonces, evidentemente, pues se presume que hay ahí una serie de arreglos, ¿no? Y bueno, la gubernatura de Gallardo ha sido todo menos tersa, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que pues ellos saben colocar muy bien a su gente. Entonces, yo creo que por un lado es esa posibilidad y la de poder, y la otra es todavía más interesante, que es que creo que el Partido Verde está viendo como nadie que la única oposición que puede haber a la planadora que es Morena va a salir del propio Morena. Manuel Velasco además tiene esta capacidad, ya lo comentábamos, de haberse vuelto uno de los tres principales liderazgos dentro del Partido Verde Ecologista de México sin haber tenido los últimos
10 años, en los últimos años, un cargo partidista. De hecho, el último que investigaba y daba cuenta era era el cargo que él desempeñó como el líder estatal del Partido Verde Ecologista de México. De ese cargo a la fecha no ha tenido y no ha desempeñado otro. Sin embargo, se ha mantenido vigente conociéndolo como negociador. Ya en 2012 como gobernador decía que él iba a trabajar estrechamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2018 lo vimos aliado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al que lo ayudó, y en 2024 lanzándose como aspirante a la candidatura de la 4T en un proceso en el que, salvo la encuesta oficial de Morena, en todas las demás superó a Ricardo Monreal Ávila. Ese es el Manuel Velasco que se ha ido metiendo y que ahora lo vemos con esta capacidad negociadora, incluso imponiendo su agenda en beneficio pues, del propio partido, que también termina siendo un beneficio para él. En ese sentido es que los dejo con este último close-up. Uno de los líderes del Parásito Verde. Uno de los líderes del Parásito Verde. En los últimos años, Manuel Velasco se ha vuelto uno de los principales liderazgos del Partido Verde, aún y con todas las polémicas que ha arrastrado a lo largo de los años. Han sido polémicas como cuando fue captado en imágenes siendo cargado en hombros por indígenas provenientes de 115 comunidades de Ocosingo en abril de 2013, o cuando también en otro video lo grabaron en el momento en que regañaba y cacheteaba a uno de sus colaboradores durante un acto. También están las imágenes, aquellas del grito de independencia, en el cual entregaba la bandera a un soldado de la escolta y de manera firme se la retiraba, lo cual causó burla más que otra cosa realmente. Ese es el Manuel Velasco que se ha ido catapultando, no por estos momentos, sino por la manera en la que ha hecho política, en la que se ha acercado a determinados personajes, en la que ha aprendido a sobrevivir en su entorno, en Chiapas particularmente, debido a sus alianzas, como ya les decíamos, con Pablo Salazar Mendiguchía, con Sabines Guerrero. Ese entorno es el que le ha permitido subsistir, ya sea como senador, gobernador, senador y otra vez nuevamente senador en la actual legislatura, la que todos hemos visto cómo negoció a favor de su gobernador en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para esta reforma contra el nepotismo fuera en 2030. Pero para ese camino tuvieron que pasar muchas cosas antes que nos explican cómo fue que empezó a escalar poco a poco dentro de la cúpula del Partido Verde. De hecho, él fue una de las caras más visibles que acercaron a este partido parasitario a Morena. En la mafia verde se relata uno de los primeros escándalos que impactó al gobierno de López Obrador y que provino del círculo de influencia de Manuel Velasco. Así lo escriben. Una de las primeras noticias que empañó el halo de moralidad de la que arrancó el gobierno obradorista fue la filtración de un video protagonizado por David León, el asesor no asesor, colaborador no colaborador de Manuel Velasco y Pío López Obrador. David León llevaba tiempo estrechando lazos con el obradorismo, probablemente en parte por mandato de Velasco, que preparaba el abordaje desde un nuevo barco y seguramente también por el interés personal. Para él, tanto el premio como el castigo llegaron pronto. En efecto, López Obrador reconoció el video, negó que fuera ilegal, reiteró que ni sus hermanos, ni sus hijos, ni nadie podía pedir dinero en su nombre y por su parte, David León tuvo que renunciar a la Coordinación de Protección Civil del gobierno federal como consecuencia del escándalo protagonizado. Lejos de aislarse, Manuel Velasco se mantuvo como el principal rostro del verde en la 4T. Él fue uno de los aspirantes presidenciales en el proceso interno y uno de quienes reconoció de inmediato y respaldó la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo. Él ha dicho que ayudó con 4 millones de votos a la presidenta, en cuya toma de protesta fue captado dando un beso en la mano a Velasco, que fue ampliamente criticado, sobre todo por tratarse de Manuel Velasco y también debidamente explicado por la presidenta, que simple y sencillamente señaló que
retribuyó la muestra que había dado hacia su persona el senador del Partido Verde Ecologista de México. En fechas recientes, como le decía, Velasco fue el impulsor de este añadido a la reforma contra el nepotismo que estableció su implementación hasta 2030, cuando la presidenta quería que fuera en 2027. Velasco incluso ni subió a tribuna para defender su añadido. Sí lo hizo en su lugar el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. La medida fue vista como una moneda de cambio que beneficiará al gobernador PBMista Ricardo Gallardo Cardona y a su esposa, la senadora del mismo partido, Edith González Silva, para poder contender por el Estado en 2027 y sucederlo en el cargo. Velasco simplemente se ha limitado a decir que no fue un chantaje, que no chantajeó a Morena, pero sí reconoce que fue un planteamiento de su partido que consideró conveniente que se homologaran la no reelección y la reforma contra el nepotismo en 2030. Dijo que el 90% de los legisladores estuvo a favor de este planteamiento y por eso votó a favor. Al menos así es lo que declaró en entrevista con Radio Fórmula para tratar de salir al paso de esta polémica que impactó hasta la presidencia de la República, quien sostuvo que aunque la reforma diga en 2030, quienes busquen suceder a sus parientes en un cargo en 2027 simple y sencillamente van a ser muy mal vistos por la gente. Lo cierto es que Manuel Velasco se trata de un político que personifica lo peor del Partido Verde Ecologista de México, un partido parasitario que ha aprendido a vivir a costa de otras fuerzas políticas más grandes. Primero lo hizo con el PAN, luego lo hizo con el PRI, ahora lo hace con Morena. Esa es la manera en la que ha aprendido a existir este partido y que al parecer es replicado por sujetos como Manuel Velasco Coello, una fuerza política y un político que han aprendido a hacer de esto un negocio bastante lucrativo. Ante todo esto, hay una lección que aquí se desprende fácilmente, lo veía en el chat, es: no se puede confiar en el verde y no se puede ver como un aliado incondicional, simple y sencillamente porque no lo es. Paula Sofía Vázquez, finalmente en esta entrevista que me concedió y la cual agradezco mucho, nos expuso cómo dentro de la 4T es algo que deben entender, que no se trata de un aliado que los acompañará en las buenas y en las malas, sino de una fuerza política que siempre decide de acuerdo al mejor postor. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Y hay muchos, o sea, el verde siempre tiene unos intereses políticos y detrás un montón de intereses de corte empresarial comercial. Y que, pues, esta es la manera en la que se negocian. Ok, yo voy a querer parte de las concesiones que se hagan en materia de energías limpias. Y entonces es como una manera de demostrar que, pues, el verde es un aliado, pero no es un aliado incondicional. Y que tienen que tener mucho, pues darle su lugar al partido. Dos, pues a nosotros nos parece que las intermedias están muy lejos, pero las intermedias no están muy lejos. Entonces, pues también estamos viendo que hoy salieron pues las encuestas de eventuales opciones de voto y el verde se saca un magrísimo 3. O sea, el verde otra vez rasca para su registro. Entonces también ahí es irse pues haciendo notar, irse haciendo también justo de ir seleccionando sus candidatos. El verde siempre ha sido muy inteligente para ir buscando candidatos interesados, ¿no? Entonces, el pleito que tienen, por ejemplo, ahorita la presidencia con Ricardo Salinas Pliego, es un pleito en el que el verde queda un poco en medio. El verde siempre tiene una excelente relación con Ricardo Salinas, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que ellos van calculando, yo creo que de cara a 2027, para ver, pues, qué les ofrece la presidenta, qué les ofrecen otros grupos adentro de Morena, qué ofrecimientos hay de candidatos, eventuales candidatos o de eventuales opositores para que el verde ponga a su disposición lo que ha puesto a su disposición desde que se creó, ¿no? Su maquinaria partidista, sus recursos electorales, para ver a quién apoya.
Pues llegamos al fin de este close-up. Les agradezco mucho, mucho en verdad a todos los que nos han acompañado, a Xochitl Nungaray, a Rodolfo Salas, a Mónica Castillo, a Jorge A. García, a todos en verdad que se hayan quedado conmigo esta mañana todavía para conocer un poco más sobre este perfil que tuvo que ver mucho en cambio a la reforma contra el nepotismo, que la llevó hasta el 2030 con todos los intereses que están detrás. Manuel Velasco Coello, insisto, un cacique camaleónico que siempre, al igual que su partido, el Partido Verde Ecologista de México, ha apostado por quien sea el mejor postor, ahora sí, para sus intereses, para los de su partido, para los de su trayectoria política. Un personaje que se ha mantenido constantemente vivo y que ha asumido de facto uno de los liderazgos dentro de esta fuerza política parasitaria. De mi parte es todo. Les agradezco mucho a Pau Soto en los controles, a Ana, a mi editora. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles.